Y es momento de darle las buenas tardes al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que ya lo tenemos aquí en el living. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir y recién llegadito de Berlín, además, Sí. Entonces con el cansancio Del viaje. que eso implica también el doble agradecimiento. Bueno, llegamos el domingo, así que ya hace algunos días que estamos por aquí, Pudo descansar. pero ya el lunes estábamos en plena actividad. Quería iniciar la entrevista consultándole justamente esto que estábamos hablando respecto a lo que fue la postura palestina, respecto a la noticia que se dio, que seguramente es algo positivo para el sector y que se abre un nuevo mercado, que es algo que también lo estaba planteando el gobierno, pero sale esta respuesta de la embajada palestina en nuestro país que despertó mucha polémica. ¿Cuál fue el balance que hizo usted de esto? Bueno, en realidad nosotros entendemos que son expresiones desafortunadas, porque en definitiva pretender insinuar o asociar una postura del Uruguay que legítimamente puede tomar la que entienda en Naciones Unidas, pero vincular un hecho de una aprobación de un producto en materia de comercio, que además es una habilitación que ya habíamos empezado mucho antes del inicio del conflicto. Claro. Entonces no hay ninguna asociación entre una cosa y otra, pero principalmente me parece que lo aclarará la Cancillería, que no quiero extenderme más sobre este tema, porque le corresponde allí a aclarar la situación, porque en realidad el Uruguay, más allá de la identidad ideológica con uno u otro país o otro régimen, nosotros tenemos relaciones comerciales con una cantidad de países y no estamos mirando el pelo, digamos así, para que se entienda. En definitiva, con la más variada gama de países comercializamos, y el interés fundamental y el rol de nuestro ministerio es justamente habilitar los aspectos sanitarios o fitosanitarios que posibilitan el acceso de productos uruguayos a mercados, y más productos y más mercados significan más trabajo, más oportunidades y más riqueza para el Uruguay en materia de una diversidad comercial que es muy importante. Y la apertura de Israel en este sentido, ¿cómo juega? ¿Es beneficioso? Imagino que sí. Yo creo que sí, porque en definitiva habíamos perdido esta condición. Desde el 2000, ¿no? 2001. Desde el 2001, cuando lactosa. perdimos la condición de libre lactosa sin vacunación, pasamos a vacunar, y a partir de allí el parámetro es que accedemos al mercado de Israel. De hecho, somos históricamente los principales proveedores de carne de Israel de hace muchísimos años, y evidentemente la carne con hueso nos permite un abanico mayor de productos y un agregado de valor para nuestra producción. La habilitación es tanto carne ovina como carne bovina, ¿no? Entonces también los ovinos con hueso, que sabemos bien que son mucho más apetecibles, porque la carne ovina que se comercializa en el mundo es con hueso. Claro. Las limitaciones que nos imponen ciertos mercados donde tenemos que entrar sin hueso es una dificultad comercial, porque desosar el corte ovino muy costosa la mano de obra, y no llegamos muchas veces en precio competitivo con otros países que están libres, entonces, como el caso de Australia, como el caso de Nueva Zelanda, que son los grandes actores del mercado ovino. Así que celebramos el mercado, más allá de este chisporroteo que se aclarará seguramente en poco tiempo. Tenemos, obviamente, habiendo una embajadora aquí, relaciones diplomáticas también con Palestina, y bueno, y el día que Palestina plantee la posibilidad de un acceso similar al de Israel, vamos a estar negociando de la misma manera. También están sensibles las cosas, ¿no? Para de repente... En este momento es un momento muy difícil, muy dramático, ¿no? Sí, Este sí, conflicto desatado a partir de los ataques de Hamas, que generaron más de 1.200 muertos en Israel, y después una respuesta furibunda que no es... se dice muchas veces una respuesta desproporcionada, pero esto es un proceso acumulativo de muchos años de agresiones recíprocas, y que lastimosamente ha generado en Medio Oriente todo un conflicto que se viene extendiendo a otros países y que trae enorme preocupación, porque indirectamente
afecta a lo que es el comercio. Eso le iba a preguntar. ¿Hay preocupación por la situación geopolítica del mundo y por todos estos conflictos? Más allá de que Uruguay se pare y que el gobierno, además, haga hincapié en esto de que son carriles separados, las relaciones comerciales y las relaciones bilaterales o las posturas sobre esos conflictos, ¿a usted le preocupa personalmente que pueda empezar a confundirse las aguas y a la luz de este comentario, por ejemplo, de la embajadora palestina, pueda empezar a perjudicarse alguna relación comercial del Uruguay? Más allá de este comentario que se aclarará, no tengo dudas, el motivo principal de preocupación es la conflictividad bélica que en el caso de Medio Oriente, que comprende una población de 6% de la población mundial, son casi 500 millones de habitantes que viven en la zona, hay 10 países involucrados, donde ha habido intercambio de artillería o de misiles. Hay un enfrentamiento que está involucrando por distintas razones a distintos países y es un volcán en erupción toda esa zona. Inclusive con la piratería y los ataques de los hutíes del Yemen al sur, perjudicando lo que es el canal de tráfico del Mar Rojo, que significa más o menos un 15% del comercio mundial. Claro. Evidentemente que el tránsito de Europa hacia Asia está muy perjudicado porque hay que dar la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza, lo que encarece los costos. Implica costos, claro. Ha habido un encarecimiento de los fletes marítimos para toda esa zona de tránsito que no nos afecta directamente a nosotros porque nosotros estamos en una zona de paz, felizmente, que no estamos en los conflictos, pero evidentemente que siempre en el comercio hay vasos comunicantes. La preocupación general también que tenemos, otro conflicto que se daba la noticia de este avión abatido ruso, supuestamente con prisioneros ucranianos en cuanto al pasaje, pero evidentemente tenemos otro conflicto enorme que ya va para 2 años de deflagración, que es la invasión rusa a Ucrania, y que evidentemente esto también trae una alteración. Estamos hablando de una guerra en Europa, una guerra de dimensiones importantes que afecta a países que además son productores, tienen importante producción agrícola y que han tenido efecto en los mercados y que en función de la no renovación del acuerdo del pasaje del Mar Negro de los granos ucranianos genera todo un problema de inseguridad alimentaria que se acrecienta a todos los problemas que tenemos nosotros en el mundo respecto a los temas del hambre, temas que fueron discutidos en la reunión en Berlín y que estuvimos inclusive personalmente conociendo al ministro de Ucrania, con el cual nos solidarizamos por los productores, por el pueblo de Ucrania, al estar sufriendo, y él relataba allí el drama que significa la guerra, no solo por los bombardeos incesantes y la destrucción de infraestructura agrícola de un país que produce casi 100 millones de toneladas de granos y que es un gran actor fundamentalmente en lo que se refiere a trigo, a cebada, a girasol, donde también el maíz es un productor importante, pero que evidentemente ellos están lidiando, los productores, con campos minados. Ellos estiman que hay entre 4 y 5 mil minas instaladas en los campos de cultivo de Ucrania. Entonces, cuando ya cruzamos ciertos límites en función de estos conflictos, preocupa mucho porque hay una inestabilidad mundial que debemos razonar todos los que están en el liderazgo de las políticas internacionales a efectos de tratar de resolver esta conflictividad para traer un poco más de tranquilidad. No terminó los efectos de la pandemia, de la COVID, cuando arrancamos con los temas de los conflictos bélicos, y esto todo genera toda una gran incertidumbre, una gran inquietud y un trastorno en cuanto a lo que es el abastecimiento de alimentos para muchas zonas, especialmente zonas compradoras del aprovisionamiento de Rusia y de Ucrania, como son fundamentalmente algunos países de Asia y África fundamentalmente. Ministro, respecto a ese punto en particular y sobre todo algo que decía usted, que estamos en una zona de paz o en una región en donde por el momento está primando la paz, ¿no es una oportunidad también para nuestro país y países de la región? Se habla mucho, por ejemplo, cuando Argentina está en una situación un poco más complicada, donde Uruguay
se puede llegar a fortalecer o ver una puerta de entrada a otros lugares del mundo que hoy no tiene. Teniendo en cuenta esa situación bélica, lo que está viviendo Ucrania, que es uno de los es un importante jugador en este mercado. ¿No se le brinda una oportunidad ahí a nuestro país? Todas estas oportunidades son temporales, ¿no? Son coyunturales, son del momento. Obviamente Ucrania volverá a ser un productor importante de alimentos una vez que se alcance la paz. Lo mismo que Argentina, a veces se autolimita sus propias exportaciones, pero después retorna al mercado. Yo creo que Uruguay tiene que tener una estrategia clara de aumentar la inserción internacional, de aumentar los aspectos de productividad y también pensar en cómo podemos producir en forma más estable y en forma más sostenible. Hemos salido de la peor sequía en los últimos 100 años. Es decir, tener hoy una condición de resiliencia mayor, de poder incorporar, por ejemplo, más sistemas de riego en función de las condiciones topográficas que tiene el Uruguay, que hoy tenemos alrededor de 250.000 hectáreas, menos del 2%, entre 250 y 300.000 hectáreas bajo riego. Es muy poco porcentaje, menos del 2% del área productiva del país está bajo riego. Entonces debiéramos tener otros estímulos, otros impulsos que debemos identificar, son multifactoriales para poder justamente tener una condición de poder enfrentar mejor. Y esto nos da una situación similar de sequía que puede venir en el futuro. Entonces eso nos da una cierta estabilidad de producción, porque recordemos, las pérdidas de la sequía fueron muy importantes, evaluamos directamente el sector agropecuario en 1.800 millones de dólares, pero si lo trasladamos a todos los costos o efectos inducidos que tiene esta falta de producción, el grano que no se produce no se cosecha, no se transporta, no se almacena, claro, no se deriva, exporta, todo lo que pasa una cantidad de otras es un actividades, ¿no? Esto es un dominó. Entonces, claramente, por un tema de estabilidad y crecimiento económico, el Uruguay debe tomar medidas de adaptación a una realidad que es el cambio climático y lo que hemos reclamado en todos los foros. Los realmente responsables de estos efectos de la variabilidad climática que nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad son los países desarrollados, que son los grandes emisores que todavía continúan contribuyendo a pesar de las políticas de descarbonización que están impulsando. ¿Cómo cayó su reclamo? Sí, porque usted fue de frente, ¿no? Ahí estamos hablando del Foro Global para la Alimentación y Agricultura, del que participó el ministro Matos en Berlín hace pocos días, y usted de frente dijo que debían hacerse responsables de esta situación. Por supuesto, y creo que en esos foros tenemos que aprovechar que son horas que se disponen para ello, gastos de viaje, para ir y decir las verdades. Nosotros tenemos que ser muy sinceros y muy claros de que en esta discusión, que obviamente que asumimos el compromiso desde el sector agropecuario de tener prácticas más sostenibles y tener más responsabilidad en los sistemas productivos para reducir las emisiones. El único sector que es capaz de capturar carbono atmosférico es el sector agropecuario por el milagro de la fotosíntesis. Las plantas, las raíces de los vegetales capturan el CO2 disponible en la atmósfera y lo secuestra y lo fija en el suelo. Eso es una maravilla de la naturaleza y nuestro sistema productivo lo establece así y vamos a seguir impulsando. Pero es cierto que el 30% de las emisiones totales provienen del sector agropecuario. Pero tenemos que trabajar mucho más en torno de los 70%. Los 70% de los que son los grandes emisores, que son fundamentalmente aquellos que queman petróleo. Hay entre 11 y 20.000 aviones volando simultáneamente y el problema termina siendo las vacas. Entonces, realmente la pandemia fue una gran demostración de que cuando la actividad humana disminuyó, sobre todo en el sector industrial, vivimos el planeta medio ambiente, Tierra celeste, repercutió ¿no? directamente en el ambiente. Sí. La foto aquella satelital que vimos el planeta celeste, como era originalmente, bueno, dejó de ser gris y pasó a ser celeste. Las vacas estaban ahí. Y se seguía produciendo alimento además, ¿no? Porque fue una excepción. Pero ¿cómo cayó? ¿Le respondieron respecto a No, a creo ese que hay un debate que evidentemente los países, al mismo tiempo que estábamos en la reunión de Berlín, había miles de productores afuera protestando. Claro. Productores agropecuarios alemanes. Sí. Y esos productores lo que reclamaban fundamentalmente es que le habían retirado un subsidio al gasoil. Ellos tienen una producción muy de alta calidad, la producción indudablemente Europa
tiene una capacidad y una calidad de producción muy alta, pero en base a sistemas de competitividad que están subsidiados por el propio presupuesto europeo. En la medida que le quitan esos subsidios, la cuenta ya no cierra y evidentemente el tema del retiro de los subsidios a los productores es un tema presupuestal. Cuando empezamos a asociar el tema que hablamos primero de la guerra genera que en todos los países de Europa, en función de la amenaza que representó Rusia invadiendo un país europeo, hay un aumento muy importante del presupuesto de armamento. Claro. La carrera armamentista dentro de Europa es muy importante, porque justamente hay una amenaza de seguridad. Y al mismo tiempo el conflicto de Europa encareció, como para todo el mundo, el costo de la energía. No, y Alemania que tiene problemas de suministro por los gasoductos también, ¿no? Exactamente, Que eso tiene que ver el con el corte conflicto del bélico. gas, el corte del gas, y fíjese la contradicción y la hipocresía, porque hace algunos años Europa decidió, en función de una visión muy ecológica, de apagar las usinas nucleares, que eran la gran fuente de energía de Europa. Claro. Con el corte del gas ruso, en función de este conflicto, quedó rehén de esa situación y tuvo que reactivar las usinas a carbón, que son altamente contaminantes. Sí. Entonces, por un lado está el discurso, bueno, tenemos que descarbonizar la economía, tenemos que controlar, tenemos que establecer parámetros de comercio que estén basados en principios ambientales, que está muy bien, pero al mismo tiempo estoy emitiendo en forma desesperada porque mi fuente principal de energía, yo mismo me la amputé porque bajé la energía nuclear por un concepto de sostenibilidad que es discutible, pero es una decisión soberana que tomaron, pero al mismo tiempo la fuente de aprovisionamiento se cortó por el gas ruso. Entonces, son todas estas discusiones que en el mundo que están muy vinculadas y que cuando me preguntan si estoy preocupado, claro que hay una preocupación general, porque el contexto internacional que está también influenciado por una falta de liderazgo importante. No tenemos los grandes líderes que tuvimos en el pasado que en momentos de dificultad guíen un poco hacia dónde el mundo debe ir. Y además un sector que necesita estabilidad porque en general son inversiones a largo plazo. Hay que esperar que los terrenos crezcan, que las plantas crezcan, ya sea la forestación. O sea, uno tiene que tener la posibilidad de tener una visión un poquitito más larga. Es que es y necesario. con toda esta conflictividad, sin duda, es en detrimento del sector Y el mundo, agropecuario. no solo para la agropecuaria, pero el mundo en general está con esa incertidumbre. Claro. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra voz, la levantamos además como presidente pro tempore del Consejo Agropecuario del Sur, que son los ministros del Mercosur. Hoy soy presidente de la Junta Interamericana de Agricultura, que congrega 34 ministros en el seno del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es decir, hay que alzar la voz, tenemos que unirnos más los países que evidentemente somos víctimas de esta realidad del cambio climático y que muchos discursos bastante poco fundamentados y sin base científica le pretenden atribuir a la agropecuaria. Entonces ahí la voz nuestra fue: unámonos, gritemos, protestemos por este intento de querer colocarnos en el banquillo de los acusados, sin dejar de lado que nosotros podemos hacer mejor las cosas. Bueno, hay estudios acá para producir también con menos emisión de carbono, ¿no? Por supuesto, y en siempre eso se estamos está trabajando apuntando. y hay que insistir. Mato, ¿cómo estuvo la reunión con su par alemán? Sobre todo pensando en una futura relación bilateral o un incremento. Tenemos un muy buen relacionamiento con Alemania, tenemos varios proyectos de cooperación, de intercambio. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria con su contraparte, que es el Instituto Julius Kühn, que es muy renombrado en Alemania. Tenemos en materia de bioeconomía unos cuantos proyectos en conjunto y otros que se están proponiendo, que en esta reunión estuvimos no solo con la ministra, pero también con la subsecretaria Claudia Müller, que va a estar viniendo aquí en el mes de abril, así que seguramente ahí tendremos más novedades para afianzar este relacionamiento de un país tan importante en el desarrollo de las tecnologías agropecuarias, para hacer un intercambio y potenciar lo que son todos los temas de bioeconomía que estamos trabajando firmemente. Nos quedan apenas... Ministro, sí, no nos quedan prácticamente minutos, pero bueno, dado que fue el acto de un solo Uruguay esta semana y que representa en gran parte el movimiento al sector agropecuario, porque parte de sus demandas son justamente bajar los costos de producción del país. ¿Usted cree que es posible
atender a esa demanda de baja en los costos de producción o que el gobierno ya ha hecho el máximo esfuerzo? No, siempre se puede hacer más. La plataforma de Un Solo Uruguay apunta a la mejora de la competitividad, es una preocupación que hemos tenido. Es muy amplio el menú de herramientas que tenemos que mover o modificar, que en algunas hemos avanzado, es decir, no hay duda que en materia de infraestructura se ha avanzado mucho en el Uruguay. Evidentemente que en materia de infraestructura portuaria, la profundización del canal de acceso a Montevideo y la posibilidad que se llevarlo a 14 metros, todos estos son la propia infraestructura. Parece haber un acuerdo con respecto a eso. ¿Cómo? Parece haber un acuerdo. Sí, ojalá con el nuevo gobierno que estaba trabado con el gobierno Hubo anterior. Un buen síntoma ahí con la reunión, ¿no? De Paganini con y la otra señal son los aspectos vinculados a la infraestructura de comunicaciones en el interior, que ha mejorado notoriamente, toda la cantidad de obras, puentes y nuevas rutas que se han realizado, el ferrocarril central, en fin, yo creo que en ese sentido hay un avance. En materia de mercados, que hemos puesto mucho de nuestro acento de la gestión para poder, y vamos a continuar en este año intentando abrir más oportunidades, pero lógicamente estamos vinculando, cuando hablamos de competitividad hablamos del valor del dólar, y en el valor del dólar hay lógicamente un motivo de preocupación hace mucho tiempo del gobierno, que ha movido algunos instrumentos, algunas herramientas, pero que no han sido totalmente efectivos. Lo que sí fue efectivo fue tirar abajo la inflación, Sí. es decir, en la medida que llegamos a un nivel de más del 10% hace un poco más de un año, hoy cerró el año con un 5,1%. Entonces, evidentemente que hay, por primera vez después de muchísimos años dentro del rango meta, siempre se propuso en los últimos 20 años estar en ese nivel, pero nunca se lograba. Y por lo tanto creo que ahora, y tal vez este año lo logremos nuevamente, que es mantener ese proceso inflacionario, que es el peor de los impuestos de los uruguayos. Lógicamente que eso tiene la contracara que muchas veces nos encarecemos en dólares. Y es ahí donde el sector exportador hace sus reclamos, que son absolutamente justos. Yo estoy en el gobierno, pero también estoy en el sector privado. Sí, y lo sufrimos de la misma manera. Usted los entiende, Y claro. tenemos un encarecimiento. Y más se siente cuando tenemos una realidad del mercado internacional que indica que hubo una caída de precios importante en el año 23 que ahora se viene recuperando. Entonces no es lo mismo tener un dólar a 42 que un dólar a 39. Hay una diferencia importante que termina generando una impresión sobre los costos, que cuando los precios por los cuales vendemos nuestra mercadería tienen un ajuste a la baja, y ni hablar con una circunstancia de sequía, cuando tenemos una caída de la cosecha, la caída de la producción y un sobrecosto para poder mantener el funcionamiento de la máquina de producción, pero creo que ahí salimos bastante airosos en las herramientas disponibles que hemos dispuesto el año pasado para el productor, para que justamente se pueda recuperar. Ojalá que tuviéramos un dólar más alegre, digamos así, pero claramente que hay otros factores de la economía que están incidiendo, como son los flujos de capital que por suerte vienen al Uruguay, invierten. Hay un aspecto vinculado a la confianza que hay en la economía uruguaya que también incide y juega su rol. Ojalá, y bueno, nos reunimos cada tanto con el presidente del Banco Central, bueno, a ver cuándo podemos mejorar un poquito. Bueno, ministro, muchísimas gracias por estos minutos, realmente un placer, es la primera vez que viene y bueno, quedamos pendientes para una nueva visita porque quedaron muchos temas pendientes, como usted se imaginará. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo que me queda, va a ser un año electoral, ¿va a seguir hasta el final? Seguimos hasta el final. Hasta el final, bueno, muy bien.